En cuanto miramos nuestras vidas, muchas veces nos encontramos con periodos de silencio, momentos donde parece que Dios no habla, donde las oraciones no parecen ser respondidas y donde nuestras peticiones se sienten como si fueran llevadas al viento. Pero, ¿es realmente Dios silencioso? ¿O será que, en su misteriosa sabiduría, está obrando en silencio, en lugares donde no podemos ver ni entender? Hoy vamos a descubrir cómo, en medio del silencio de nuestras vidas, Dios está actuando con un poder que a menudo no percibimos, pero que es crucial para nuestra transformación espiritual. Y a lo largo de estos momentos, Él quiere enseñarnos algo profundo sobre el discernimiento espiritual. Nos detendremos en 7 señales que nos muestran que, aunque no lo escuchemos, Dios está trabajando. Hoy quiero que pongas tu corazón ante Dios y permitas que su Espíritu te revele cómo Él está actuando en tu vida, en estos momentos de aparente silencio. En la vida de todo cristiano, hay momentos en los que nos enfrentamos a dificultades, pruebas y desafíos que nos sobrepasan. Hay momentos en los que la carga se vuelve tan pesada que parece que no hay salida, que las respuestas a nuestras oraciones no llegan y que la vida parece desmoronarse. Sin embargo, en medio de esos momentos de incertidumbre, muchas veces experimentamos algo sorprendente, una paz inexplicable, una paz que no se puede encontrar en este mundo, una paz que no tiene explicación humana, pero que la sentimos profundamente en nuestro ser. La paz de Dios es una de las primeras señales de que Él está actuando en silencio en nuestras vidas. Aunque no podamos ver su intervención de manera visible, aunque no escuchemos su voz de forma audible, podemos sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo describe Filipenses 4, 17. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la calma superficial que viene cuando las circunstancias son favorables. Tampoco es la serenidad que encontramos cuando las cosas van bien y todo está bajo control. Es una paz que se manifiesta en medio de la tormenta, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles, rodeados de preocupación y ansiedad, y de repente, de alguna manera, sentimos esa paz profunda en nuestro corazón? Esa es la paz de Dios actuando en nuestro interior. No es una paz que el mundo pueda dar, ni una paz que depende de las circunstancias. Es una paz sobrenatural que solo Dios puede dar a sus hijos. Una paz que nos asegura que Él está con nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una bendición preciosa que solo aquellos que han experimentado la presencia de Dios pueden comprender verdaderamente. En momentos de aflicción, cuando las lágrimas nos invaden y los problemas parecen interminables, podemos recibir la paz divina que nos fortalece. Esta paz no elimina necesariamente los problemas, pero nos da la fuerza y la calma para enfrentarlos con la certeza de que Dios está en control. Nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha, que Dios está obrando en nosotros y en nuestras circunstancias, aunque no podamos verlo de inmediato. Imagina que estás enfrentando una crisis en tu familia o en tu trabajo. Estás agotado emocionalmente, no sabes cómo seguir adelante, pero en medio de esa tormenta interna, sientes una paz que te envuelve, como un abrazo de Dios. Quizás ni siquiera entiendes cómo estás manteniendo la calma, pero sabes que esa paz no viene de ti, sino de Dios. Esto es una señal clara de que Dios está actuando en tu vida en silencio, de que Él está presente, aunque no puedas verlo. En muchos momentos de la vida cristiana, Dios no siempre responde de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. En su sabiduría infinita, Él elige no siempre intervenir de manera inmediata o visible, pero, a través de su Espíritu Santo, nos da una paz que nos permite descansar en su soberanía. Esa paz nos ayuda a confiar en que, aunque no entendamos los tiempos o las circunstancias, Dios está trabajando a nuestro favor.
Él nos sostiene cuando nos sentimos débiles y nos da la paz para confiar en su plan divino, incluso cuando las respuestas no llegan como nosotros esperamos. Es importante entender que esta paz divina no significa que todo esté resuelto. No quiere decir que las circunstancias difíciles desaparezcan mágicamente. Más bien, es una paz que nos permite soportar las dificultades con una actitud de fe. Es un testimonio poderoso de que, aunque no podamos ver la mano de Dios de manera clara, Él está obrando detrás de las escenas. Esta paz nos da la fuerza para caminar en la oscuridad, sabiendo que la luz de Dios nos está guiando, aunque no podamos verla completamente. Cuando recibimos esta paz, Dios nos está mostrando que no estamos solos. Su Espíritu está trabajando dentro de nosotros, recordándonos que Él nunca nos abandonará. A veces, en medio del ruido y la ansiedad del mundo, solo necesitamos recordar que la paz de Dios está disponible para nosotros. No importa cuán grandes sean las olas de la vida, Él tiene el poder de calmarlas en nuestro corazón. En el libro de Isaías, Dios nos da una promesa hermosa que puede confortarnos cuando nos sentimos abrumados. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios. Cuando confiamos en Él, cuando ponemos nuestras preocupaciones y temores en sus manos, Él nos da una paz que no se ve afectada por lo que sucede alrededor de nosotros. Es una paz que se mantiene firme y constante, incluso en medio de las tormentas más fuertes. Uno de los aspectos más hermosos de esta paz es que nos da la seguridad de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. A veces estamos tan concentrados en nuestras dificultades y preocupaciones que no podemos percibir la forma en que Dios está actuando en silencio. Pero la paz que sentimos en nuestro interior es una señal de que Él está obrando, incluso cuando no lo entendemos. Al experimentar esta paz, Dios nos está invitando a confiar más profundamente en Él, a descansar en su soberanía y a caminar por fe, no por vista. Él nos está recordando que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos estar seguros de que Él tiene el control de todas las cosas. Él está trabajando en nuestra vida, y aunque no podamos ver todos los detalles, podemos confiar en que su plan es perfecto. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, cuando el mundo a tu alrededor se vea caótico y te sientas perdido, recuerda que la paz de Dios es una señal clara de que Él está actuando en tu vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es un regalo divino, un recordatorio de que no estás solo, de que Dios está contigo, trabajando en ti y en tus circunstancias. Puedes confiar en Él, incluso cuando no entiendas completamente lo que está sucediendo. Cuando experimentes esta paz, toma un momento para agradecer a Dios por su presencia silenciosa en tu vida. Permite que esa paz te fortalezca, que te dé la confianza para seguir adelante, sabiendo que Él está trabajando detrás de las escenas. Él está contigo en cada paso del camino, y su paz será siempre un testimonio de su amor y su fidelidad. Después de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, el siguiente signo de que Dios está actuando en silencio en nuestras vidas es la voz silenciosa del Espíritu Santo. A veces cuando buscamos respuestas, cuando clamamos a Dios por una señal o una dirección clara, nos encontramos en un silencio aparente. No oímos una voz audible, ni vemos una manifestación visible, pero dentro de nuestro corazón sentimos una dirección. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, hablándonos en lo profundo de nuestro ser, sin necesidad de palabras ruidosas. El Espíritu Santo es el Consolador, el guía enviado por Dios para acompañarnos en nuestra vida cristiana. En Juan 14:26, Jesús nos prometió: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa es una clave importante
para entender cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, incluso en los momentos más silenciosos. El Espíritu Santo no siempre nos habla de manera audible. A menudo su voz es más suave, más interna, más profunda, pero igualmente poderosa. Hay momentos en los que en medio de la confusión o la indecisión, sentimos una certeza en nuestro corazón que no podemos explicar. Una convicción, una guía interna que nos orienta sobre qué hacer o cómo responder. Esa es la voz del Espíritu Santo. No es una voz estridente, ni una manifestación espectacular, sino una voz que llega en el silencio, que nos hace sentir paz en medio de la tormenta. Es una voz que susurra en lo más profundo de nuestro ser, y cuando la escuchamos, sabemos que proviene de Dios. A veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué camino tomar, ya sea una decisión importante en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra vida personal. El silencio puede parecer abrumador. Queremos respuestas rápidas, respuestas claras, pero lo que necesitamos es aprender a escuchar esa voz silenciosa. La Biblia nos habla de cómo el Espíritu Santo nos guía. En Romanos 8:14 se nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu Santo es una señal clara de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver nada visible. En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de Elías, quien pasó por un momento de gran desesperación. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y fuerte viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Dios no se encontraba en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego. Él estaba en el susurro silencioso. Este pasaje nos enseña algo profundo. Aunque busquemos a Dios en las grandes manifestaciones, a veces Él elige hablarnos en el silencio. Él quiere que aprendamos a discernir su voz en medio de la quietud, a escucharle en los momentos tranquilos, cuando el ruido del mundo se calla. Dios no siempre se revela en lo espectacular, a veces lo hace en lo sutil. El Espíritu Santo nos guía con suavidad, pero con una claridad que no podemos ignorar una vez que la reconocemos. El discernimiento espiritual comienza cuando aprendemos a reconocer la voz del Espíritu Santo. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, de opiniones y pensamientos ajenos, es fácil perder la dirección de Dios. Pero el Espíritu Santo está ahí, en lo profundo de nuestro ser, susurrando lo que necesitamos escuchar. Él nos habla cuando le buscamos con un corazón sincero, cuando estamos dispuestos a escucharle, a dejar de lado nuestra prisa y nuestra preocupación por obtener respuestas rápidas. Muchas veces, la voz del Espíritu Santo llega a través de una sensación interna, una paz que acompaña una decisión o una convicción que nos lleva a actuar de una manera que no habríamos hecho en circunstancias normales. En ocasiones podemos sentir que algo no está bien, o por el contrario, una sensación de certeza que nos impulsa a tomar una acción que no habíamos considerado antes. Esa es la voz silenciosa del Espíritu Santo, guiándonos en el camino correcto. Cuando aprendemos a escuchar esta voz, nuestra vida espiritual se transforma. Ya no estamos buscando constantemente señales externas o respuestas inmediatas. En cambio, nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestro corazón, de su dirección interna que nos guía en cada paso. Este proceso de discernimiento espiritual requiere paciencia, práctica y una disposición para confiar en Dios. Él no siempre nos da la respuesta completa en un solo momento. A veces, su voz llega lentamente, pero con una claridad que solo se puede entender a medida que caminamos en fe. Es crucial, en este proceso de discernir la voz de Dios,
tener una vida de oración constante. La oración es la manera en que nos conectamos con el Espíritu Santo. Es la forma en que cultivamos nuestra sensibilidad a su guía. En los momentos de oración, nos abrimos a escuchar a Dios y le permitimos hablar en nuestros corazones. A veces, lo que necesitamos es pasar tiempo en la quietud, en la presencia de Dios, para que su voz se haga más clara. Además, el Espíritu Santo también nos habla a través de la Escritura. Muchas veces, mientras leemos la Biblia, encontramos pasajes que parecen saltar de las páginas y hablar directamente a nuestra situación. Esas son las maneras en que el Espíritu Santo nos guía, usando las palabras de Dios para instruirnos, consolarnos y orientarnos. Así, la segunda señal de que Dios está actuando en silencio en nuestras vidas es la voz del Espíritu Santo. Es un susurro suave que nos guía con claridad, pero solo si aprendemos a escuchar en medio del silencio. Cuando comenzamos a reconocer su voz, experimentamos una relación más profunda con Dios y una confianza inquebrantable en su dirección. En medio del caos de este mundo, el Espíritu Santo nos ofrece una guía divina que nunca falla, si estamos dispuestos a escucharla. Después de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y de escuchar la voz silenciosa del Espíritu Santo, la tercera señal de que Dios está actuando en silencio en nuestra vida es el silencio mismo como un espacio de reflexión y crecimiento espiritual. A veces, cuando nos encontramos en medio del ruido de la vida diaria, lo que necesitamos no es una respuesta inmediata o una intervención directa, sino un momento de quietud, un espacio donde podamos reflexionar sobre nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. Es en el silencio donde se gestan muchas de las respuestas más profundas que buscamos. En un mundo que constantemente nos impulsa a hacer más y a tener más, Dios nos invita a un momento de calma, donde podemos descansar en su presencia y permitir que Él hable en lo profundo de nuestro ser. El silencio no es algo vacío. Es un espacio sagrado donde podemos recibir la sabiduría divina y permitir que nuestro espíritu crezca y se fortalezca. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo es un recordatorio poderoso de que en medio de nuestras agitadas vidas debemos aprender a detenernos y a descansar en la presencia de Dios. El silencio no significa que Dios no esté trabajando, al contrario, es en el silencio donde Él a menudo nos habla más claramente. En nuestros momentos de quietud, Dios tiene la oportunidad de ministrarnos, de enseñarnos, de mostrarnos lo que necesitamos saber. Cuando estamos en silencio, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras luchas y nuestras bendiciones. El silencio nos permite mirar hacia adentro, examinar nuestro corazón y hacer una evaluación sincera de nuestra relación con Dios. Es en estos momentos que podemos escuchar a Dios más claramente, cuando nuestras preocupaciones y distracciones se callan y podemos enfocarnos completamente en Él. El proceso de reflexión es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual, porque nos ayuda a reconocer áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, corregidas o sanadas. Es importante recordar que el silencio no es un vacío emocional o espiritual, es un momento de conexión profunda con Dios. La reflexión silenciosa puede ser difícil al principio, especialmente si estamos acostumbrados a vivir con un ritmo acelerado. Pero cuando aprendemos a practicar el silencio, descubrimos que es una oportunidad invaluable para fortalecer nuestra fe. Al pasar tiempo en silencio, podemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, revelando cosas que de otra manera podríamos haber ignorado. En mi propia vida, he encontrado que los momentos de silencio son algunos de los más profundos y significativos. En tiempos de angustia o confusión, he aprendido que cuando me detengo y me tomo un tiempo para estar quieto en la presencia de Dios, Él me muestra lo que necesito ver. A veces, no es necesario hablar ni hacer peticiones.
Solo necesitamos estar presentes y permitir que Dios nos moldee en ese espacio de quietud. Este tiempo de reflexión no solo trae claridad, sino que también nos permite ser transformados a imagen de Cristo. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el silencio fue utilizado por Dios para enseñar y guiar a sus siervos. Un ejemplo poderoso es el de Job. En el libro de Job vemos a un hombre que pasa por una prueba extrema, perdiendo todo lo que tenía, enfrentando el dolor y la desolación. En medio de su sufrimiento, Job se encontró en un espacio de silencio. Aunque sus amigos le hablaron y le dieron consejos, fue en su conversación con Dios donde encontró la verdadera sabiduría. Job 42.56 dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo cual me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Fue en el silencio y la reflexión profunda que Job llegó a un entendimiento más claro de la grandeza de Dios y de su propio estado espiritual. Este proceso de reflexión y crecimiento espiritual a menudo nos lleva a una mayor humildad, a un reconocimiento más profundo de nuestra necesidad de Dios. En el silencio podemos ver nuestras debilidades y nuestras limitaciones, pero también podemos experimentar la gracia y el amor de Dios de una manera mucho más profunda. A través de este espacio de quietud, Dios nos invita a reconocer nuestra dependencia de Él, a rendirnos completamente a su voluntad. El silencio también nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar. En 2 Corintios 7:10, Pablo nos recuerda que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. El arrepentimiento no es solo una confesión de pecado, sino una transformación del corazón. A menudo, en medio del ruido del mundo, no nos damos cuenta de las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Pero en el silencio, Dios nos permite ver esas áreas y nos invita a una conversión sincera. A través de este proceso, nuestro espíritu se purifica y nuestra relación con Dios se profundiza. Además, el silencio nos permite renovar nuestra perspectiva. En nuestros momentos de quietud, podemos recordar las promesas de Dios, reflexionar sobre su fidelidad en el pasado y renovar nuestra confianza en su plan divino. A veces, cuando estamos ocupados, olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, pero cuando nos detenemos y reflexionamos, su fidelidad se hace evidente. El silencio nos ayuda a recalibrar nuestra mente y corazón, recordándonos que Dios está trabajando en nuestra vida, aunque no siempre veamos los resultados inmediatos. El crecimiento espiritual también ocurre en la soledad y el silencio. Es en este espacio donde Dios se encuentra con nosotros cara a cara, donde nuestras oraciones y meditación pueden ser más sinceras y profundas. Cuando tomamos tiempo para estar en silencio, Dios nos enseña a ser más sensibles a su presencia y a su voz. Nos ayuda a entender que no siempre necesitamos palabras ruidosas para experimentar su poder. A veces, la verdadera transformación ocurre en la quietud, así que cuando sientas que todo está en silencio a tu alrededor, recuerda que ese silencio es un espacio sagrado, es un espacio donde Dios quiere hablarte, enseñarte y transformarte. El silencio no es un vacío, sino un lugar donde se produce la reflexión, el arrepentimiento, la restauración y el crecimiento espiritual. Es en este espacio donde podemos experimentar la verdadera paz de Dios, una paz que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con una fe renovada. En el caminar cristiano, a menudo esperamos que Dios nos responda de manera grandiosa y directa. Queremos señales claras, respuestas inmediatas y milagros espectaculares. Sin embargo, uno de los modos más sorprendentes en que Dios actúa en silencio es a través de las sutilezas de la vida diaria. Es en los pequeños detalles, en lo aparentemente insignificante, donde podemos encontrar las respuestas que tanto buscamos. Este es un principio profundo en la vida espiritual. La forma en que Dios se manifiesta
no siempre es a través de grandes eventos o revelaciones impresionantes, sino en lo cotidiano, en lo que a menudo pasamos por alto. El simple hecho de que Dios se involucre en las pequeñas cosas de nuestra vida es una señal de que Él está obrando en silencio, guiándonos y protegiéndonos en cada momento. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana estaba pasando por un profundo dolor. No podía tener hijos y su corazón estaba lleno de tristeza, pero ella no se rindió. En 1 Samuel 1, 9, 20, encontramos a Ana orando en el templo, pidiendo fervorosamente a Dios que le diera un hijo. Lo interesante es que en medio de su oración no hubo una respuesta inmediata. No hubo un milagro instantáneo, ni una voz audible que viniera del cielo. Pero, en su corazón, Ana experimentó la paz de saber que su oración había sido escuchada. Su vida siguió adelante, pero algo profundo sucedió en su espíritu. Ella reconoció que aunque no vio una respuesta inmediata, algo había cambiado en su vida y su fe en la fidelidad de Dios se profundizó. Dios no respondió de manera espectacular, sino que lo hizo en la sutileza de un corazón que confiaba, aún sin ver lo que pedía. La respuesta de Dios llegó de una manera que Ana no esperaba, pero fue a través de su fe persistente en la oración y su confianza en su voluntad. Esta es una lección crucial para nosotros. Las respuestas de Dios no siempre son inmediatas o visibles, pero Él está trabajando en lo más profundo de nuestro ser, transformándonos a través de las experiencias cotidianas. Es fácil pasar por alto las respuestas de Dios cuando estamos enfocados únicamente en lo que esperamos ver. Queremos que nuestras oraciones sean respondidas de manera inmediata, de la forma en que imaginamos. Pero a menudo, Dios trabaja en nuestro interior, en lo silencioso, a través de los eventos cotidianos, las personas que encontramos, las pequeñas oportunidades que surgen. Cuando comenzamos a prestar atención a esos detalles, podemos ver cómo Dios está orquestando todo para su gloria y nuestro bien. Las respuestas en las sutilezas de la vida diaria también nos enseñan a confiar más plenamente en Dios. A veces no entendemos por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen, pero cuando miramos atrás, podemos ver cómo cada detalle estaba alineado con el plan perfecto de Dios. Es como cuando miramos un tapiz desde el revés. Parece caótico, pero cuando lo miramos desde la perspectiva correcta, vemos cómo todo encaja y tiene un propósito. Un ejemplo poderoso de cómo Dios responde en lo pequeño se puede ver en la historia de Esther. Ella fue colocada en una posición de gran influencia, pero no de manera inmediata ni a través de una intervención milagrosa. Esther, como reina, fue utilizada por Dios para salvar a su pueblo, los judíos, pero su ascenso al poder fue un proceso sutil y, en muchos sentidos, invisible. A través de sus decisiones diarias y de las circunstancias aparentemente normales, Dios la colocó en una posición estratégica para cumplir con su propósito. Esther 4:14 dice: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina?». La intervención de Dios en la vida de Esther fue silenciosa, pero poderosa. A través de sus decisiones diarias, Dios la usó para un propósito mucho más grande de decente, lo que ella podría haber imaginado. Lo que podemos aprender de esto es que Dios no solo trabaja a través de eventos sobrenaturales. Él también trabaja en lo ordinario, en lo que parece simple o incluso trivial. Cada momento, cada relación, cada decisión cotidiana puede ser una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. A veces, nuestras oraciones son respondidas no con grandes milagros, sino con un pequeño giro de los eventos, con una conversación que cambia todo, con un detalle que hace que todo encaje en su lugar. Esta es la forma en que Dios actúa en silencio, en la vida diaria. El desafío que se nos presenta es estar atentos a esas pequeñas respuestas. A menudo estamos esperando grandes señales o milagros que llamen nuestra atención, pero las
Respuestas de Dios pueden estar justo frente a nosotros, en las situaciones cotidianas. Cuando estamos más conscientes de la forma en que Dios trabaja, podemos reconocer su presencia y su acción en nuestra vida, incluso en los momentos más tranquilos y aparentemente insignificantes. Además, es importante recordar que lo que parece pequeño o insignificante no es menos importante en el plan de Dios. En el reino de Dios, las cosas pequeñas tienen un valor eterno. En Mateo 17:20, Jesús nos enseñó que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Es en la fe, en los pequeños momentos y en la obediencia a las pequeñas tareas diarias donde Dios obra con poder. Como cristianos, estamos llamados a vivir nuestra vida diaria con una conciencia constante de que Dios está trabajando en todo lo que hacemos. No importa lo insignificante que parezca nuestra tarea o circunstancia, Dios puede estar obrando a través de ella. Cuando vivimos con esta perspectiva, empezamos a ver la vida desde una perspectiva divina, y cada detalle se convierte en una oportunidad para ver a Dios en acción. El llamado aquí es a confiar en Dios, no solo en los momentos de grandes pruebas o crisis, sino también en las pequeñas decisiones diarias. Dios está actuando en silencio, guiándonos a través de las sutilezas de la vida diaria, mostrando su fidelidad incluso en lo que parece no tener importancia. Cuando aprendemos a reconocer esto, nuestra fe crece, porque entendemos que Dios no solo está en las grandes manifestaciones, sino también en cada detalle de nuestra vida. Es un recordatorio de que cada momento tiene un propósito eterno. Ninguna acción es demasiado pequeña para ser usada por Dios. En el día a día, en las interacciones cotidianas, en las decisiones aparentemente simples, Dios está trabajando de maneras que a veces no entendemos, pero que son fundamentales para su plan perfecto. El silencio de Dios, que hemos explorado hasta ahora, tiene una característica única: nos invita a esperar. Después de experimentar la paz, la voz del Espíritu Santo, el poder del silencio para reflexionar y las respuestas en las sutilezas de la vida diaria, el siguiente paso es entender que, en muchos casos, el silencio de Dios es un tiempo de espera, un tiempo donde Él no parece actuar de forma inmediata, pero en realidad está utilizando ese tiempo para prepararnos para algo mucho más grande. Este periodo de espera no es algo que deba ser visto como una pausa inútil, sino como una parte esencial del proceso divino. Dios no está inactivo durante el tiempo de espera. Él está obrando en nosotros de una manera que no siempre podemos ver. Es en la espera donde Dios nos moldea, nos purifica y nos prepara para lo que vendrá. Si entendemos esto, podemos aprender a confiar más profundamente en su plan, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Un ejemplo poderoso de este tipo de espera en la Biblia se encuentra en la vida de Abraham y Sara. En Génesis 17, 15, 21, Dios les promete un hijo, pero no es hasta muchos años después, cuando Abraham ya tenía 100 años, que el cumplimiento de esta promesa llega. ¿Por qué Dios hizo esperar tanto tiempo a Abraham y Sara? La razón es que el tiempo de espera no era solo una prueba de fe, sino también un proceso de preparación. A través de la espera, Dios estaba refinando su confianza, ayudándoles a depender completamente de Él, no de sus propias fuerzas. No fue solo un retraso, fue una preparación divina para recibir la promesa en su plenitud. Durante este tiempo de espera, Abraham y Sara probablemente pasaron por muchas dudas, incertidumbres y preguntas, pero Dios no los había olvidado. De hecho, ese tiempo de espera era la manera en que Él estaba trabajando profundamente en sus corazones, fortaleciéndolos para la bendición que estaba por venir. La espera no era una señal de que Dios no los había escuchado. Al contrario, era una señal de que Él los estaba preparando para algo aún mayor. A veces la respuesta de Dios no llega de inmediato, no porque no quiera darnos lo que pedimos, sino porque nos está preparando para recibir su bendición de una manera más
completa y transformadora. La espera también puede ser vista como un tiempo de refinamiento, similar al proceso de purificación del oro. En 1 Pedro 1, 6, 7, se nos recuerda que es necesario que por un poco de tiempo seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es refinada en el tiempo de espera. Durante este tiempo, Dios purifica nuestras motivaciones, nuestras expectativas y nuestra dependencia de Él. Lo que parecía una demora se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y experimentar su fidelidad de una manera mucho más profunda. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo lleno de propósito. En nuestra vida, podemos encontrarnos en situaciones en las que esperamos una respuesta de Dios. Tal vez hemos orado por una oportunidad, por un cambio en nuestra situación familiar, por una sanidad o por un avance en nuestra vida financiera. Sin embargo, cuando no vemos resultados inmediatos, podemos sentir frustración, duda y confusión. Este es el momento en que debemos recordar que el tiempo de espera no es en vano. Dios está obrando incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo. En lugar de desesperarnos, debemos aprovechar este tiempo para crecer espiritualmente, para permitir que Dios trabaje en nosotros y nos prepare para lo que está por venir. A menudo, la espera también nos enseña paciencia. La paciencia no es solo una virtud, sino una necesidad espiritual. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La espera nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Aunque nuestras oraciones no sean respondidas de inmediato, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito en cada momento que vivimos. La espera nos lleva a una mayor madurez espiritual, ya que nos enseña a confiar en que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. El tiempo de espera también nos enseña a depender completamente de Dios. En muchas ocasiones, nuestras fuerzas humanas no son suficientes para enfrentar los desafíos que tenemos delante, pero cuando estamos en espera, aprendemos que no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Necesitamos confiar en la provisión divina. En este proceso, Dios nos ayuda a ver que, aunque nuestra paciencia se pone a prueba, su fidelidad nunca falla. Él sabe el momento exacto en el que debemos recibir la respuesta, y su respuesta será siempre perfecta. Uno de los ejemplos más hermosos de esperar con esperanza se encuentra en el Salmo 41:3, donde David declara: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este versículo nos muestra que cuando esperamos en Dios, Él nos libra de nuestra desesperación y nos pone en un lugar seguro. La espera no es un tiempo de frustración, sino de esperanza activa, esperando en Dios con confianza de que Él obrará en el momento justo. La espera, entonces, se convierte en una bendición disfrazada. A través de ella, Dios no solo está preparando lo que viene, sino que está transformando nuestro corazón. Nos está enseñando a confiar más profundamente en Él, a descansar en su soberanía y a depender de su tiempo perfecto. Aunque no siempre comprendamos el proceso, debemos aprender a esperar con esperanza, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros mientras esperamos. Así que, en los tiempos de espera, no perdamos la esperanza. Al contrario, aprovechemos este tiempo para profundizar nuestra relación con Dios, para crecer en fe y para estar preparados para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, sino una oportunidad para que Dios haga su obra en nosotros
y nos prepare para lo que está por venir. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestra fe también se purifica y se fortalece en el proceso de esperar pacientemente. Al haber explorado la paz que sobrepasa todo entendimiento, la voz silenciosa del Espíritu Santo, el poder transformador del silencio para la reflexión, las respuestas en las sutilezas diarias y el refinamiento que se produce en el tiempo de espera, llegamos a una de las experiencias más poderosas en el camino de la fe, la providencia divina en los momentos de incertidumbre. La incertidumbre es una constante en la vida humana. Nos encontramos a menudo en situaciones que nos desbordan, donde no vemos el camino claro y donde las respuestas que tanto deseamos parecen no llegar. Sin embargo, es en esos momentos precisamente cuando la providencia de Dios se hace más evidente. La providencia divina no siempre se muestra de forma inmediata o evidente, pero a lo largo de los momentos de incertidumbre, podemos llegar a ver la mano de Dios guiándonos de una manera sobrenatural, protegiéndonos de peligros que no vemos y abriendo puertas que pensábamos cerradas. Es en medio de las dificultades, cuando no podemos ver el futuro con claridad, cuando más debemos aprender a confiar en la providencia de Dios. La providencia de Dios no es simplemente un acto aislado o un milagro puntual, sino un proceso continuo en el que Él cuida de su pueblo, cubriéndolo en los momentos más inciertos de la vida. En la vida cristiana hay momentos de lucha y duda, pero lo que nos sostiene en medio de todo eso es la certeza de que Dios está trabajando detrás de las escenas, incluso cuando no podemos ver su acción directa. Uno de los ejemplos más poderosos de la providencia divina en medio de la incertidumbre se encuentra en la historia de José, hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, luego fue acusado injustamente y arrojado a la prisión. Sin embargo, a lo largo de su sufrimiento, José nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito detrás de su sufrimiento. En Génesis 45, 4-8, cuando finalmente se revela a sus hermanos, les dice: «No me enviasteis vosotros aquí, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto». José pasó por momentos de desesperación, pero en medio de la incertidumbre, pudo ver la mano de Dios trabajando en su vida, preparando el escenario para la salvación de su familia y de una nación entera. Lo que podemos aprender de esta historia es que en los momentos de incertidumbre, no siempre entendemos el propósito de lo que estamos viviendo. Sin embargo, la providencia divina nos asegura que Dios tiene el control de nuestra vida, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa verdad. Aunque José pasó por pruebas extremas, fue a través de esas mismas pruebas que Dios lo preparó para cumplir un propósito mucho más grande del que él mismo podría haber imaginado. En nuestra propia vida, puede que nos encontremos en situaciones difíciles o inciertas, pero debemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no entendemos su plan. En mi propia experiencia, he vivido momentos en los que la incertidumbre parecía abrumarme. Sin embargo, cuando miro atrás, puedo ver cómo cada situación difícil fue parte de un proceso más grande, diseñado por Dios para moldearme y prepararme para lo que Él tenía reservado para mí. A menudo, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de la manera que esperamos, pero podemos confiar en que la providencia divina está en acción, guiándonos, protegiéndonos y dirigiéndonos por el camino correcto, aunque no siempre lo veamos. La providencia divina en momentos de incertidumbre también implica una intervención de Dios en lo que no podemos controlar. Hay aspectos de nuestras vidas que escapan a nuestro alcance, problemas que no podemos resolver con nuestras propias fuerzas, pero la Biblia nos recuerda que Dios está presente en esos momentos, sosteniéndonos en nuestras debilidades. En Filipenses 4:19 encontramos una promesa preciosa: «Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa nos asegura que, incluso cuando no sabemos cómo resolver nuestros problemas, Dios proveerá lo que necesitamos, ya sea consuelo, sabiduría, fortaleza
o una solución inesperada, la providencia divina también se manifiesta en la forma en que Dios utiliza a las personas y las circunstancias para cumplir su propósito. Al igual que José fue utilizado por Dios para salvar a su familia y a muchas otras personas, Dios puede usar nuestras circunstancias y relaciones para llevar a cabo su plan. A veces, las personas que menos esperamos pueden ser instrumentos de Dios en nuestra vida, trayendo respuestas a nuestras preguntas o ayudándonos a atravesar dificultades. La clave es aprender a reconocer la mano de Dios en esas situaciones, confiando en que Él está orquestando todo para nuestro bien. Un ejemplo adicional lo encontramos en la historia de Ruth. Ruth fue una mujer que, al quedar viuda, enfrentó un futuro incierto. Sin embargo, en medio de su dolor y confusión, Dios la guió a través de las circunstancias y las decisiones que hizo, llevándola a un lugar de bendición y restauración. En Ruth 2:12, Boaz le dice: Jehová recompense tu obra, y tu recompensa sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La historia de Ruth es un recordatorio de que, incluso en los momentos de incertidumbre, Dios está guiando nuestros pasos y proporcionándonos refugio bajo sus alas. La providencia divina, entonces, nos enseña a confiar más profundamente en el plan de Dios, sabiendo que Él está trabajando en nuestra vida incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Aprender a depender de la providencia divina es un acto de fe. No siempre sabemos cómo se resolverán nuestras dificultades, pero podemos confiar en que Dios está en control y que su propósito se cumplirá en su tiempo perfecto. La incertidumbre nunca es fácil de manejar, pero al confiar en la providencia de Dios, podemos encontrar paz incluso en medio de la tormenta. Nos damos cuenta de que aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos a un Dios que cuida de nosotros, que está trabajando en nuestro favor y que tiene un propósito eterno para nuestra vida. Cuando aprendemos a descansar en la providencia divina, podemos avanzar con confianza, sabiendo que no estamos solos, que Dios está obrando en cada detalle de nuestra vida, incluso en los momentos más inciertos. A medida que hemos explorado los diferentes aspectos del silencio de Dios en nuestras vidas, desde la paz que sobrepasa todo entendimiento hasta la providencia divina, en momentos de incertidumbre llegamos ahora a uno de los aspectos más profundos y poderosos de la obra silenciosa de Dios: la transformación interior que ocurre en nuestros corazones a través del silencio de su acción. Es fácil ver la transformación como algo que ocurre a nivel externo. Cambios en nuestras circunstancias, en nuestra situación financiera o incluso en nuestra salud. Pero lo que es aún más importante es la transformación que Dios realiza en nuestro interior. Muchas veces, Dios permite que experimentemos su silencio no solo para cambiar nuestras circunstancias externas, sino para que nuestra vida interior sea purificada y transformada. Es en esos momentos de quietud, cuando parece que nada está sucediendo, que Dios está obrando profundamente en lo más profundo de nuestro ser. El proceso de transformación interior no siempre es inmediato ni visible, pero es profundamente significativo. Dios, en su sabiduría infinita, sabe que nuestra transformación espiritual no se logra solo a través de cambios visibles, sino que se produce a través de la renovación interna de nuestros corazones. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento no es algo que podemos forzar ni acelerar. Es un proceso que ocurre cuando nos rendimos al trabajo silencioso de Dios en nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de transformación interior en la Biblia es el de Saulo de Tarso, quien pasó de ser un feroz perseguidor de los cristianos a convertirse en el apóstol Pablo. En Hechos 9 vemos cómo Saulo, cegado por una luz brillante, cayó al suelo y escuchó la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento,
Saulo no solo experimentó una intervención sobrenatural, sino que comenzó un proceso de transformación profunda en su corazón. Durante 3 días, Saulo estuvo en silencio, sin comer ni beber, esperando la dirección de Dios. Fue en ese silencio, en esa espera, que su vida fue transformada de una manera radical. Cuando Ananías llegó a orar por él, sus ojos fueron abiertos y su vida comenzó un nuevo rumbo. Lo interesante de esta historia es que la transformación de Saulo no ocurrió en medio de un gran evento, sino en un periodo de quietud, en un silencio en el que Dios estaba trabajando profundamente en su interior. Dios usó esos 3 días de silencio para purificar su corazón, eliminar sus prejuicios y cambiar su perspectiva. La transformación interior de Saulo no fue solo un cambio de creencias, sino un cambio profundo en su corazón, que lo llevó a convertirse en uno de los apóstoles más influyentes en la historia del cristianismo. De manera similar, en nuestra propia vida, los momentos de silencio, donde parece que Dios no está respondiendo de inmediato, son en realidad momentos de preparación profunda. Durante estos momentos, Dios no solo está esperando el momento perfecto para responder nuestras oraciones, sino que nos está transformando interiormente para que estemos listos para recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. A veces el silencio de Dios es el espacio donde Él trabaja en nuestra paciencia, en nuestra fe, en nuestra humildad y en nuestra capacidad para depender completamente de Él. El silencio de Dios también nos da la oportunidad de examinar nuestros corazones y descubrir las áreas que necesitan ser purificadas. En 1 Pedro 1, 6, 7 leemos: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Aquí, Pedro nos recuerda que la prueba de nuestra fe, aunque es difícil, produce un resultado glorioso. La transformación interior que experimentamos a través del fuego de las pruebas es lo que nos prepara para recibir la recompensa final. Este proceso de transformación puede ser doloroso, pero es absolutamente necesario. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles y periodos de silencio, porque Él está perfeccionando nuestra fe. En lugar de ver estos momentos como un castigo o una prueba injusta, debemos verlos como una oportunidad para crecer más cerca de Dios, para permitir que Él purifique nuestras motivaciones y nos haga más semejantes a Cristo. La transformación interior también es un proceso que requiere tiempo. No podemos esperar que nuestros corazones cambien de la noche a la mañana. Al igual que el oro necesita ser refinado a través del calor y el fuego, nuestra fe necesita ser refinada a través del tiempo de espera y la paciencia. Cuando estamos en silencio, esperando la respuesta de Dios, Él está trabajando en nuestras vidas de maneras que no podemos ver de inmediato. Cada día que pasa, incluso si parece que nada está sucediendo, es un día más en el que Dios está renovando nuestro corazón y nuestra mente. A veces, el silencio de Dios nos empuja a una mayor dependencia de Él. En momentos de silencio, cuando nuestras propias fuerzas no son suficientes, aprendemos a buscar a Dios más intensamente. Este anhelo de su presencia es un signo de la transformación que está ocurriendo en nuestro interior. En lugar de depender de nuestras propias habilidades o recursos, nos rendimos a la voluntad de Dios y aprendemos a confiar más plenamente en Él. Este es un proceso continuo que nos lleva a una vida más rica y profunda en Cristo. Finalmente, la transformación interior que ocurre en el silencio de Dios no solo nos cambia a nosotros, sino que también tiene un impacto en las personas a nuestro alrededor. Cuando nuestras vidas son transformadas, podemos ser una luz para los demás, mostrando el poder de Dios en nuestra vida diaria. Al pasar por el proceso de ser moldeados por Dios, podemos llevar ese mismo amor y transformación a los demás, compartiendo la esperanza que hemos recibido. Al llegar al final de este recorrido, podemos reflexionar sobre las profundas enseñanzas
que hemos descubierto juntos. Hemos explorado cómo Dios se manifiesta de manera silenciosa en nuestras vidas y cómo, a través de su presencia silenciosa, Él está constantemente obrando en nosotros, moldeando nuestros corazones y guiándonos hacia su propósito perfecto. Al principio, puede parecer que el silencio de Dios es una señal de ausencia, pero a medida que profundizamos en este concepto, entendemos que es en ese silencio donde más nos transforma. La paz que sobrepasa todo entendimiento es solo el inicio de una obra mucho mayor. A través de la voz suave del Espíritu Santo, Él nos guía, nos consuela y nos instruye, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando pensamos que las respuestas no llegan, la acción de Dios se muestra en las sutilezas de la vida cotidiana, en detalles que quizás pasemos por alto, pero que tienen un propósito divino. El silencio, lejos de ser un vacío, es un espacio donde Dios trabaja profundamente en nosotros, preparando nuestro corazón para lo que está por venir. En esos momentos de espera, cuando sentimos que la respuesta de Dios está retrasada, debemos aprender a confiar en que no se trata de un silencio vacío, sino de un tiempo de refinamiento espiritual. El tiempo de espera es un proceso divino, donde nuestra fe se purifica y nuestra paciencia y esperanza se fortalecen. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestras almas son moldeadas en la quietud y el silencio de Dios, para ser más puras y firmes en nuestra fe. La providencia divina en tiempos de incertidumbre también nos recuerda que, aunque no entendamos el panorama completo, Dios tiene el control absoluto. A veces, no vemos cómo se resolverán nuestras dificultades, pero la confianza en la providencia de Dios nos asegura que Él está orquestando todo para nuestro bien. El plan de Dios se desarrolla incluso cuando no podemos verlo, y su fidelidad nunca falla. Cuando pasamos por momentos de incertidumbre, debemos recordar que, aunque los caminos no sean claros para nosotros, Dios tiene un propósito perfecto que se revelará en su tiempo. Una de las más grandes lecciones que hemos aprendido es que el silencio de Dios no solo es una señal de espera, sino un medio de transformación interior. En medio del silencio, Dios está trabajando en lo profundo de nuestro ser, transformando nuestras motivaciones, renovando nuestro entendimiento y acercándonos más a su imagen. Esta transformación no siempre es visible en el exterior, pero es la obra más profunda que Dios realiza en nosotros. Es en el silencio donde descubrimos nuestra verdadera dependencia de Él, donde nuestras fuerzas humanas se agotan y donde Él, en su gracia, nos llena con su poder transformador. En momentos de desesperación y dificultad, podemos sentir que Dios está ausente, pero en realidad es en esos momentos donde su presencia se hace más real. La transformación interna, ese proceso silencioso pero profundo, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Él no nos deja, no nos abandona, sino que nos prepara para lo que está por venir. Y aunque los resultados de esa transformación no sean inmediatos, sabemos que cada día de silencio nos acerca más a su propósito divino. Lo que hemos aprendido entonces es que la verdadera fe no depende de las respuestas rápidas o de las manifestaciones espectaculares. La fe verdadera se construye en el silencio, en la espera y en la confianza de que, aunque no veamos todos los detalles, Dios está obrando en cada área de nuestra vida. La fe no es solo una creencia en lo que vemos, sino una confianza profunda en lo que no vemos, pero que sabemos que es parte del plan de Dios. Al concluir este viaje juntos, quiero dejarte con un llamado a la acción. Si en este momento te encuentras en un periodo de espera, si sientes que Dios no está respondiendo a tus oraciones, te invito a confiar en Él más profundamente. No te desesperes en el silencio. En lugar de eso, permite que ese silencio se convierta en un espacio donde Dios te transforme. Aprovecha este tiempo para profundizar tu relación con Él, para buscar su voluntad y para fortalecer tu fe. Recuerda que incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo, puedes confiar en que Dios tiene el control absoluto
y que Él siempre está actuando, aunque no lo veas. Cada vez que te enfrentes a la incertidumbre o al silencio en tu vida, recuerda que Dios está trabajando en ti. Él está preparando tu corazón, refinando tu fe y guiándote hacia el cumplimiento de su propósito eterno. No importa cuán oscuro o incierto sea el camino, siempre puedes confiar en que, al final, Dios revelará su voluntad perfecta en su tiempo. Te invito entonces a caminar en fe. Abrazar el silencio de Dios no significa pasividad, significa confiar plenamente en su sabiduría y en su tiempo. Como dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aunque no podamos ver todo lo que Dios está haciendo, sabemos que está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Señor, te damos gracias por cada momento que has permitido en nuestra vida, incluso aquellos en los que parece que estamos esperando sin respuestas. Gracias por tu presencia constante, por tu trabajo silencioso en nuestros corazones. Te pedimos que continúes guiándonos y transformándonos, fortaleciendo nuestra fe para que podamos confiar plenamente en ti, incluso cuando no entendemos. Ayúdanos a abrazar el silencio con confianza, sabiendo que tú estás trabajando en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor inmenso y por cada bendición que tienes reservada para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.